Buenas tardes, Miguel Ángel. Muchas gracias a ti por este espacio, a todo el programa, a toda la producción, por la importancia de visibilizar temas como la aprobación de Ley Dominga. Que, como tú bien decías, estamos tremendamente contentos como iniciativa, porque ayer precisamente la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto, por lo que ya puede ser despachado al presidente de la República, para la que esperamos sea una pronta promulgación. Ahora podemos ir en el detalle, conocer los aspectos más importantes, a dónde apunta esta nueva legislación que va a ser ley en nuestro territorio nacional. Bueno, Ley Dominga, para dar un poco de contexto, es una iniciativa impulsada por Araceli Brito. Ella desgraciadamente sufrió la muerte de su hija Dominga a las 36 semanas de gestación. Y vivió una serie de situaciones de poca empatía en los centros de salud donde ella se atendió. Esto la motivó a empezar a generar una red de mujeres principalmente para empezar a visibilizar esto. Las muertes gestacionales y perinatales son duelos invisibilizados. Está frente, ya es un tabú hablar de la muerte, y más aún a una muerte de una persona que no vivió, que no conociste, que probablemente no tuvo nombre, ni siquiera supiste el sexo de ese niño o niña. Entonces ella quiso visibilizar esto, y así nace la iniciativa Ley Dominga, que a nivel parlamentario fue impulsado por los senadores Marcela Sabat, por Rabindranath Quintero, por Ena Bombaer, Yasna Proboste y por Carolina Goitz, a quienes les estamos muy agradecidos por poner esto, digamos, prontamente en tabla en las distintas comisiones e instancias legislativas. Y lo que busca la Ley Dominga es crear un protocolo universal que se pueda aplicar en todos los centros de salud del país, ya sean públicos o privados, y que permitan enfrentar desde la empatía y desde el respeto las muertes gestacionales y perinatales. La idea de este proyecto es que abarque desde el primer trimestre de embarazo hasta los primeros días del recién nacido, porque hay muchas muertes que se producen en las primeras semanas de vida de un niño. Sí, Yanixa, y en la práctica, ¿qué significa eso? En la práctica, Ley Dominga busca aspectos, por ejemplo, reconocer a ese niño o niña fallecido antes de nacer. ¿Cómo? Perdón. Por ejemplo, cuando son embarazos más sí, avanzados, por ejemplo, poniéndole... Sí, perdón, pero en el detalle, cuando dice reconocer, ¿significa que se le entrega, por ejemplo, un RUT, un nombre? Es aún más sencillo. Favorablemente hoy existe la ley de mortinato que permite, por ejemplo, inscribir a un niño no nacido. Sí, pero claro, lo que busca la Ley Dominga es, por ejemplo, en el momento, si es un niño, por ejemplo, de ya varias semanas en que se practica un parto, a veces normal, a veces una cesárea, y los padres pueden ver a su hijo, por ejemplo, que le pongan una pulserita. La pulserita que generalmente se le pone a los recién nacidos, a un niño nacido no vivo no se le pone. Y esos detalles son súper importantes a la hora de enfrentar y de iniciar un duelo. Entonces, si es un niño no nacido, que pueda tener esa identificación, que pueda, por ejemplo, ser entregado a los padres. Pasa muchas veces que el padre o la madre no pueden despedirse de ese niño. Entonces, cosas que busca la Ley Dominga es poder crear instancias de respeto para que la familia pueda despedirse de ese hijo. Por eso es muy importante que dentro de la ley se reconoce la palabra duelo. Entonces, por ejemplo, generar instancias en que la madre pueda tomar a su hijo, pueda cunarlo, si lo desea, pueda vestirlo, pueda bañarlo, pueda cunarlo, la familia pueda estar un rato con ese niño antes de iniciar los ritos respectivos de un funeral, por ejemplo. Si esa familia necesita bautizar a ese niño, que pueda hacerlo. Si necesita la bendición del credo que ellos profesen, pueda tener acceso. Y cosas y la empatía va también por un poco por el lado de, muchas veces pasa que estas mujeres son ingresadas a las áreas de maternidad. Entonces ellas están literalmente pariendo a un hijo muerto mientras escuchan los llantos de los recién nacidos que están en un par de salas más allá. Entonces la ley también va a permitir tener a esas mujeres en otra sala. Pueden ponerse en otro piso o con mujeres con alguna patología ginecológica, pero que no necesariamente sea una embarazada, porque es muy fuerte estar escuchando el llanto de un niño cuando tú estás pariendo a tu hijo sin vida. Son cosas de ese tipo. También, por ejemplo, en caso de embarazos de menos semanas, poder acceder a esos restos. Cuando son poquitos embarazos tempranos, las pérdidas, las mamás muchas veces no saben qué hacer. Uno de los primeros puntos que busca la ley es la información clara.
ante un diagnóstico, por ejemplo, de un aborto retenido, de una pérdida gestacional, que la mujer tenga claridad de lo que va a pasar con su cuerpo, cómo se va a producir ese embarazo, ese aborto, cuando son poquitas semanas, cuando el avance del embarazo lo permita, saber el sexo de ese hijo no nacido, porque ya desde la semana 17 más o menos es posible. Yanisa, entonces, si se produce... Perdón, entiendo, y por eso se está haciendo esta nueva ley y ya está aprobado para su promulgación, que hoy día todo eso no existe. Es decir, un bebé en gestación de 2 meses, 3 meses, ¿no se lo entregan a la madre? Lamentablemente, en la actualidad, eso queda a criterio del centro de salud en que la mujer se atiende. Por eso buscábamos que esto fuera ley, para que no haya opción, para que esto sea obligatorio y también que sea automático. Que en caso de producirse estas situaciones, el protocolo se active inmediatamente. Y la mujer, por ejemplo, pueda tener conocimiento de las cosas a las que puede acceder. Probablemente hay mujeres que prefieran quizás no recibir los restos de esa guaguita, pero que lo sepan, que tengan la información clara y, como tú bien dices, ninguna de estas cosas existe por norma, existe o se da en ciertos centros por criterio de la persona que te atiende. En el caso de Araceli, ella lo cuenta en sus testimonios, que es la gestora de este proyecto, fue muy duro porque ella escuchaba como en la sala de parto le decían: a esta guagua hay que pesarla si está muerta, y le dijeron: usted no puede tomar a esa guagua porque está muerta, hasta que un anestesista le dijo: denle a su hija. Entonces, estar expuestas como mujeres en un momento tan duro al criterio de quien está a tu lado no es algo que no puede seguir pasando. Me lo comentaba la seguidora que me hizo sentido del tema, que me hizo tener un poco hasta el contacto, porque me dijo: yo viví eso, sentir que mi hijo no nació, que mi hijo estaba muerto en medio de una sala donde estaban las mamás con sus hijos recién nacidos. Es un momento, es una situación de vida que no se la doy a nadie. Más aún, desprotegida de toda ley, de todo protocolo, que se hace un poco, incluso, imagínate, en clínicas particulares, me decía, o en hospitales urbanos, en centros más apartados de la capital regional, en lugares mucho más rurales, donde evidentemente es más difícil hacer esta empatía por diversas razones. No estoy culpando solamente esos lugares, pero hay una suerte de sentirse desprotegida en un momento tan importante para la mujer, que es dar a luz. Así es, y por eso también este protocolo busca también otros aspectos. Ahora, contar un poco, una vez que ya el presidente de la República promulgue esta ley, el proceso que viene es que el Ministerio de Salud elabore este protocolo. Tiene un plazo de 6 meses para hacerlo y es lo que, digamos, va a regir en cada centro de salud, pero también incluye otras cosas que son súper importantes. Por ejemplo, extender los permisos laborales. Cuando hay casos, por ejemplo, de abortos retenidos, muchas veces las mujeres se enteran de esta pérdida y van con su hijo muerto en el vientre a trabajar, porque hoy no existe una licencia por ese tipo, y cuando los embarazos son muy de pocas semanas, uno generalmente no cuenta que está embarazada. Entonces se genera todo un problema. Hay muchas mujeres que han estado abortando en su oficina, en el baño de una oficina. Entonces también este protocolo va a extender el permiso laboral a 7 días en caso de muertes gestacionales y a 10 días en caso de muertes perinatales, que son cuando ya son los primeros días del recién nacido, la guaguita, digamos, fallece. Y eso es súper importante. También esta ley contempla no solo a la mujer o a la persona gestante, sino también al padre, porque el padre quizás tiene un duelo más invisibilizado aún, porque se le carga la responsabilidad de contener a esa mujer, pero él también perdió un hijo. Y cuando se trata de hijos deseados, el dolor es muy fuerte también para el hombre. Por eso esta ley contempla y tipifica a la mujer o persona gestante, al padre y también a una persona significativa. Porque también es cierto que las familias cambiaron y muchas veces ante un embarazo no hay un padre presente, pero sí puede ser, por ejemplo, un adolescente que está bajo el cuidado de sus papás. Esos abuelos también tienen que estar cubiertos con permisos y también con apoyo psicológico, sobre todo
para enfrentar todo este duelo, acompañamiento de psiquiatras, de matronas que la vayan acompañando, porque un duelo bien vivido va a influir muchísimo en futuras gestaciones. La ley Dominga también busca que frente a futuras gestaciones, una mujer que tiene antecedentes de muertes gestacionales tenga ayuda, porque vivir un nuevo embarazo que se denomina embarazos arcoíris, es muy duro porque se vive con mucho miedo, con mucha angustia, que no me vuelva a pasar lo mismo. Por eso también es muy importante no abandonar a esa mujer y acompañarla incluso para sus futuros embarazos, si es que los puede haber. ¿Qué razón tiene Yanixa cuando hace en relación a ese tema? Porque, claro, la mujer que ha tenido una pérdida cuesta primero en su confianza interna, en pensar que podría volver a ser madre o ser madre en definitiva, particularmente para una primeriza. Entonces, un hecho que viene a hacer justicia a esta ley, estos protocolos. Esta pregunta me la hicieron esta mañana. ¿Habrá algún conflicto en un país donde estamos discutiendo una ley de aborto frente a lo que significa la ley Dominga, que de alguna u otra manera está reconociendo que una persona que está en el vientre de su madre es un ser, es alguien que hoy día está invisibilizado completamente? No hay un tope. En este minuto la legislación vigente habla de las 3 causales de aborto. No es incompatible la ley Dominga. En el caso de esas familias que tienen que acceder a una de las causales, también necesitan este apoyo. Muchas veces no se ven obligados quizás a tomar la decisión de abortar y a optar a las 3 causales. Por lo tanto, no es contradictorio, también abarca los abortos, y en caso de a futuro aprobarse la despenalización del aborto y que Chile cuente con, digamos, la legislación de aborto libre, tampoco va a ser contradictorio. Claramente ahí los protocolos van a tener que adaptarse, pero lo importante de este protocolo es que no va a ser obligación. Lo que se pide es que se active de manera automática y que con más calma, y cuando la mujer ya haya procesado un poco lo que significa, pueda decidir si quiere tomarlo o no. Puede ser que una mujer diga, no necesito ayuda psiquiátrica o no quiero más, voy a solucionarlo de otra forma, pero la mujer tiene que tener todas las cartas sobre la mesa y el tiempo también para decidirlo. Porque una de las cosas que se discutió durante toda la tramitación del proyecto era que la mujer, digamos, pidiera que se activara este protocolo, y eso es imposible. Cuando tú te enfrentas a una noticia de este tipo, con suerte puedes mantenerte de pie. Tu cabeza está totalmente anulada, porque no solo muere un hijo, muere un deseo de familia, muere una ilusión, viene un futuro incierto. Tú no sabes si vas a poder volver a tener un hijo, y te bombardean de muchas cosas, de tranquila si eres joven, agradece que pasó ahora y no más adelante. Entonces la mujer en ese minuto no tiene cabeza, no está pensando en ser mamá de nuevo, porque está sufriendo y llorando a ese hijo, y menos va a tener la posibilidad de decir, oiga, ¿me puede activar el protocolo? No es posible. Por eso nosotros lo que pedimos es que ciertas cosas se activen de manera automática, y después la mujer con calma, conversando con la familia, puede ir decidiendo qué cosas toma o no del protocolo, que probablemente puede ser lo que pase en el caso de aprobarse la despenalización del aborto. Yanixa Ross, quiero agradecer la gentileza. Lo ha hecho de manera fabulosa, didáctica, frente a lo que va a ser la puesta en vigencia de esta ley Dominga, que ya hay acuerdo absoluto en su promulgación. Muchas gracias. Muy buenas tardes.